fantasma. Se lo preguntaba él y nos lo preguntamos todos. Ya estamos a oscuras. Esto ya es vuestro programa, Milenio 3. El mejor equipo: Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla, Iker Jiménez, y en la nave del misterio, la que surca siempre el espacio del ignoto, don Antonio Bravo, don Jorge Martínez. Antes de entrar a fondo, con dos historias apasionantes, podíamos haber elegido otras. Otras se ocurrieron en otros pueblos, con otras gentes, en nuestro país. Nos habéis preguntado por activa y por pasiva en milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, eso de los fantasmas, las apariciones, no los de carne y hueso que abundan, sino los supuestos espectros, los supuestos aparecidos. El hombre, desde que es hombre, se lleva preguntando la misma cuestión. ¿Puede que haya gente que venga después de la muerte? Nosotros no lo sabemos, somos un equipo de periodistas, y este equipo, antes de meternos en el auténtico misterio de este asunto, quiere agradeceros personalmente, en mi voz, pero son todos corresponsales, colaboradores, compañeros, tanto de la SER como personas que se han prestado en cualquier rincón de España a contarnos el misterio. Queremos daros un abrazo muy grande. Nos sentimos tremendamente honrados y también tremendamente responsables. Os hablamos cada domingo a 891.000 oyentes. Un auténtico sueño. Gracias por confiar en esta aventura, en el misterio desde el punto de vista periodístico. Gracias de todo corazón. Ese gran actor decía que es un fantasma, un recuerdo que permanece vivo. Haremos muchos programas sobre antiguas culturas, egipcios, aztecas, las antiguas culturas de Oriente, que hablaban y grababan en las tumbas a esos espíritus que regresaban. Pero no vamos a hacerlo hablando de casas viejas, del fantasma arquetípico, tal y como todos vemos desde la niñez. Una casa supuestamente encantada, un ser espectral, alguien que parece atado a una tragedia que allí pasó. No. Hemos elegido otro tipo de casos. Nos hemos ido, como siempre, a lo más difícil. Pueblos enteros en este país presa de lo que se llama miedo psicosocial. En el siglo XX, años 80 y 90, hemos elegido dos pueblos, podían ser otros. Podía ser Penamó, en La Coruña, donde la gente disparó contra un espectro. Podía ser Escalante, donde la Guardia Civil tuvo que tomar partes ante la aparición de un misterioso viandante gigantesco. Un viandante que no tenía cuerpo, que era algo como etéreo. Podíamos hablar de Yebra, en Guadalajara. Tantos casos que apenas pasan un par de días la nota del periódico local. Pero hubo dos sitios, Saucedilla en Cáceres y La Cañada en Ávila, que llamaron profundamente nuestra atención. Y en ellos vamos a penetrar dos historias de miedo absolutamente reales. Se ha hablado de todo, alucinaciones, espejismos, visiones. La psiquiatría intenta preguntarse cómo varias personas de diferente conducta, en diferente posición, pueden llegar a ver un mismo individuo. Un individuo que es imposible, que no debería estar ahí. Vamos a saludar antes que nada a un compañero, un magnífico amigo, corresponsal de este programa también en Extremadura, compañero de Radio Navalmoral, Gonzalo Pérez Sarró. Gonzalo, buenas noches y bienvenido a Milenio 3. Hola, muy buenas noches. Saludos para ti y para todos los oyentes de Milenio 3. Gonzalo, una historia que vamos a recordar impresionante. Permíteme antes hablar o presentar al compañero que está aquí en el estudio 1 de la cadena SER. Lo conocéis todos, Francisco Contreras, corresponsal en Valencia, que ahora está aquí en Madrid, que acaba de publicar un libro fantástico, Casas Encantadas, crónica de un siglo de misterio. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Felicidades por esos índices de audiencia y gracias a todos los que nos escuchan. Y que le van a escuchar luego hablando de una historia apasionante en La Cañada. Yo tengo que decir que uno de los casos que a mí más me ha intrigado, personalmente, es el que pasó en un pequeño pueblo muy tranquilo, próximo a una central nuclear. Incluso se especuló en su día con que podía tener que ver, cerca de la central nuclear de Almaraz. Un lugar de esos apacibles, maravillosos, donde nunca pasa nada, hasta que pasa. Saucedilla. Ocurrió en el mes de octubre de 1984, y allí estaba Gonzalo Pérez Sarró, que era un crío en aquella época, que ya trabajaba en la radio, que ya tenía en las venas
la sangre del reporterismo, y que acudió un pueblo asustado porque algo había ocurrido. Gonzalo, algo había pasado en ese pueblo, algo muy excepcional, ¿verdad? ¿Sí, Gonzalo? ¿Sí? Te decía, había una pequeña variación ahí en la conexión. Algo había ocurrido, ¿verdad? Algo había pasado que se salía de lo normal, los vecinos estaban asustados. Tú, en una primera pincelada, ¿qué te encontraste al llegar a ese pueblo? Pues como te decía, pues lo primero que encontré fue muchas reservas, porque este caso todos los vecinos, luego lo comprobé, según fui encuestando por las calles de Saucedilla, pues todos los vecinos lo daban como un hecho real, verídico, pero en la zona, claro, estos casos con el paso del tiempo se van tornando en ridículos, ridiculizan a los testigos y había reservas. Pero por otra parte luego lo que descubrí al romper esa barrera es que lo que también había era mucho miedo, mucho respeto sobre ese caso. Miedo y respeto, unas palabras que desde luego no se olvidarán y que vamos a comprobar con documentos de voz históricos que Gonzalo en aquel año recogía de viva voz. La historia, muy brevemente, podía resumirse, y ahora vamos a profundizar en ella, en la visión de varios vecinos del pueblo de una figura espantosa, realmente, una figura que parecía que no pisaba el suelo. El típico caso de lo que podría ser una aparición, pero no ocurre en un inmueble, ocurre al aire libre, en las afueras del pueblo. Concretamente, el primer caso ocurre cerca de la avenida de González a Mézqueta, y la primera testigo es Mari Carmen Ramos, que tiene 14 años. Un chasquido, un sonido, algo, plena noche, a esta misma hora, la pone en guardia. Es un lugar al que Gonzalo y yo regresamos 10 años después. Yo personalmente, gracias a él, pude hablar con los testigos. La típica avenida en aquella época con varias fábricas o lugares un poco tipo solar, y de repente bajo las farolas una mujer, algo que parecía una mujer. Gonzalo Pérez Arroz recogió los primeros testimonios y realmente se quedó asombrado. Esa mujer no pisaba el suelo, tenía una gigantesca altura, iba iluminándose por lo que era cada farola, cada pequeña farola que colgaba en esa calle. Una historia apasionante, una historia que llenó de miedo a esta muchacha y que luego, digámoslo así, tuvo seguimiento en muchas más personas. Personas del pueblo que creían o no creían, pero que realmente, hay que decirlo así, se quedaron consternadas. ¿Cómo sería el retrato robot, Gonzalo, antes de pasar a las primeras voces, de esa mujer, si es que era una mujer, de esa especie de figura con una especie de sotana? ¿Cómo era? ¿Cómo te la describieron? Bueno, pues la descripción, además coincidente en todos los casos, era de una figura gigantesca, de unos 3 metros de estatura, y además comprobables en los dos testimonios principales, a través de que una de las veces estuvo muy cerca de una de las farolas y por la altura coincidía con la chica que luego lo vio en su propio jardín y que sobrepasaba en 1/3 a la longitud de la columna que cerraba la cancela de ese jardín. Eran 3 metros de estatura, como digo, una túnica negra, vestidura talar, una figura ensotanada, y que, como decías tú antes, parecía desplazarse flotando, deslizándose. También una de las testigos pudo ver en uno de los casos o apreciar, vislumbrar un poco cómo era su rostro, un rostro con mentón sobresaliente y la barbilla puntiaguda, y con una, decía un detalle que la llamó mucho la atención, una especie, para algo parecido a una cicatriz en su rostro. Tremenda la descripción. Es muy curioso los paralelismos que hay en el mundo del misterio, de estos encuentros con lo absurdo. Personas que desde luego no tienen nada que ganar y que no se parecen ni nunca han acudido a esos bochornosos programas de televisión que tratan estos temas. Todo lo contrario, y luego hablaremos de ello. El miedo ha hecho que se cierren en sí mismos, que durante años no lo comenten. Gonzalo pudo arrancar algunas palabras y 10 años después volvimos a rectificar y a ver que todo era exactamente tal y como contaron la primera vez. Pero había ese miedo que hablaba nuestro compañero desde Navalamoral de la Mata. Había ese miedo porque, curiosamente, si uno va a antiguos partes oficiales de la Guardia Civil que han intervenido en casos concretos donde algunas personas de repente han visto algo parecido, los detalles llegan a ser asombrosos. Por ejemplo, en el mes de julio de 1976, 8 años antes de esta visión en la calle González a Mézqueta de Saucedilla, 2 personas, trabajadores de la fábrica de magnetos FEMSA, en Escalante, Santander, Miguel Ángel Ruiz Samperio y Margarita Cajigas, están cogiendo la maneta de su 850, son las 5 de la mañana, como cada día van a trabajar a esa hora, y describen un ser ensotanado, un ser que parece realmente un astronauta, que camina lentamente, que va adentrándose en la calleja del pueblo. Ellos no creían nada de esto,
se quedaron helados agarrados a la maneta del coche, describieron perfectamente la visión ante los diferentes partes y testimonios que tuvieron que dar ante la autoridad, y describían en un momento dado un mentón saliente, una cara terriblemente desagradable. Vamos a escuchar la voz que nos ha traído Gonzalo Pérez Sarró, nuestro compañero en Extremadura, el que mejor y más rápidamente acudió para imbuirse en ese miedo que ya se expandía por Saucedilla. Escuchamos muy brevemente a Mari Carmen Ramos. Tenía 14 años, fue la primera testigo, no la única, luego hubo muchos más, y se encontró con esto. Es que es una esquina que no tiene salida, vamos, y yo lo vi, venía delante de mí, pues venía hacia mí, y yo lo vi y me extrañó mucho, ¿no? Y luego más o menos la esquina ya no estaba, era negra y estaba todo oscuro, y yo me fui por aquí sola con mi hermano, un chaval más pequeño y otro, y ellos se creían que íbamos a meter los miedos, pero ellos siguieron para allá y venga a llamarme, y yo no hacía caso, pero resulta que miré para una esquina por ahí que está sola y oscura, y lo vi otra, una cara redonda, pero redonda, no sé, como la nuestra, redonda y blanca. Una cara redonda y blanca. Katia Rocha, nuestra productora, que nos miraba con ojos de auténtico pavor. Quizás se veía ella misma caminando por una calle solitaria. Imaginemos la escena, las 10:30 de la noche, esas farolas alumbrando solo sectorialmente la calle, y una señora. Conforme nos vamos acercando, vemos que esa señora parece que tiene un patín. Así lo describió, ¿verdad, Gonzalo? O algo que le hacía mover esa especie de sotana. Aquel traje se movía con un aire inexistente, ¿no? Revoloteaba. Preguntándola si en algún momento vio pies o algo parecido en esta figura, dijo que no, solo el bambolearse de la vestidura, pero que además veía que no se apreciaban el movimiento de las piernas ni si las hubiera en esas vestiduras, pero que sí veía como si hubiera ella lo describió así, una especie de ventilador enfocado hacia arriba que aireaba las vestimentas. Yo estoy seguro que esos 891.000 oyentes, Gonzalo, estarán ahora mismo con los pelos como escarpias. ¿Qué pasó cuando esta chica se va acercando y hay un momento, claro, que van coincidiendo y se encuentran casi a 2 o 3 metros, ¿no? Sí, la figura la empezó a ver desde el final de la calle, de la avenida, la calle más ancha de Saucedilla, un pueblo que entonces tenía 300 habitantes, y que esa figura, al llegar casi a la altura de ella, ya iba por la acera contraria, en sentido contrario, cruzó la calle siempre a una velocidad constante, y al encontrarse esquina a esquina en una boca calle, ella creyó que era lo peor, que se iba a parar la figura o que iba a llegar hasta ella. Esta figura giró por la calle esa y la tuvo en ese momento a unos 4 metros de ella. Cuando giró, ella se asomó a la esquina y ya no estaba. Había una boca calle a la que se acercó porque es una calle sin salida, y allí tampoco la encontró. Esta chica demostró pues gran valentía. Yo no sé si es que en esos momentos, como hemos comprobado en muchas ocasiones, se actúa de una manera ilógica, porque lo propio era salir corriendo hacia casa. Hasta ese momento no tuvo miedo, pero cuando vio que, mejor dicho, cuando no vio a la figura en la calle, una calle bastante larga, pues entonces sí sintió pánico y salió corriendo a casa. Gonzalo, pues paramos un momento aquí. Desde luego toda la audiencia os esperamos después de este minuto prácticamente de publicidad, porque conoceremos lo que pasó en Saucedilla y lo que pasó en La Cañada. No os lo perdáis. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Octubre 17, 1984, esa muchacha se encuentra a 4 metros de una figura que nunca podrá olvidar, y lo pudimos comprobar. Estas historias modifican la vida de las personas que lo han vivido, que lo hemos comprobado en cientos de ocasiones. Se podrá creer o no creer, pero esas gentes ya no vuelven a ser iguales. Aquella figura, como si fuera un robot, lo mismo que pasaba en Escalante, giró en 90 grados y desapareció. Era un callejón ciego, no podía ir a ningún sitio. Vamos a escuchar a otro testimonio, todavía más sobrecogedor. Horas después, María del Mar Mariscal, sin ningún tipo de conexión con la anterior muchacha, baja la basura, está en una esquina cercana a su urbanización, a su pequeño chalet, y se encuentra con la misma figura.
pero estaba dentro de su casa, dentro de la cancela. El mismo traje, una especie de ensotanado, una especie de sacerdote, le vio perfectamente la cara, una cara blanquecina, una cara alargada, tal y como describía Gonzalo Pérez Sarroy, estaba ahí mirándole. ¿Qué sentido tiene todo esto? Escuchamos a María del Mar Mariscal. Yo iba para casa una noche y en una esquina pues se me apareció. Y luego cuando quise mirar otra vez pues ya no estaba. Era alto, con un vestido bastante largo hasta los pies. ¿Y tú cuando te la has encontrado ha desaparecido también? Sí, enseguida. Pues cuando he querido mirar otra vez ya había desaparecido. Ya había desaparecido, es una de las características que siempre definían a esta especie de figura. Desaparecía sin más, no parecía corpóreo, se esfumaba. Y el miedo y las escopetas y la tensión empezaron a apoderarse de Saucedilla. Quizá no sea curioso que un año antes, en Vegas de Coria, muy cerquita de allí, en la provincia también de Cáceres, un pueblo entero tuvo que salir con las escopetas en ristre, porque más de 26 testigos, entre ellos miembros del orden, se habían encontrado con algo muy parecido. Un año de distancia. El miedo lo expresa perfectamente la vecindad de Saucedilla, las voces de algo que les aterrorizaba, las voces que hasta el día que aquello se fue, con el mismo misterio de tal y como vino, les tuvo amedrentados. Escuchamos la voz del pueblo de Saucedilla. Por la noche, una sombra muy alta, pero que era invisible, o sea, no podía nadie testiguar lo que era, y mucho menos si intentaban acercarse a él, que desaparecía. O sea, algunos se gastaban de que habían salido detrás, pero que nadie pudo localizarle quién era, porque era inalcanzable, algo que desaparecía, que nadie sabemos en concreto. Unos cuantos en salir, pero... Sí, pero no, luego... Querían salir, hombre, ya porque ya la gente, la juventud cogió miedo, ¿no? Salen de paseo, era por la carretera, por la afuera del pueblo, y cuando iba el personal nadie quería ir por ahí porque sentían un poquillo de terror. Entonces ya cuando intentaron, aquello ya se dejó y nada más. Aquello, como siempre ocurre, Gonzalo, desapareció para siempre y hasta ahora, ¿no? El caso de Saucedilla, como tú dices, se acabó deformando. Los testigos, que fueron muchos, también un grupo de niños junto a la piscina municipal, al final todos callaron, pacto de silencio, ¿no? Pues sí, porque estos casos, por lo incomprensible, desde luego, y también por lo que te decía al comienzo, pues la ridiculización acerca de ellos, pues terminan sellándolos, definitivamente. Es lo que ocurre, que los investigadores como tú, Gonzalo, luchamos contra el silencio, todo el equipo de Milenio 3. Hemos reabierto mínimamente, con un par de pinceladas, una historia apasionante. Ocurrió en un pueblo como cualquier otro, con gente como cualquiera otra, con personas como nuestros propios oyentes, sin más o menos creencias, personas normales que un día se encontraron con lo imposible. Un imposible que iba ensotanado y que no tenía pies. Gracias, Gonzalo, un abrazo muy fuerte, compañero, y te esperamos aquí en Milenio 3 para cuando tú quieras. Gracias a ti, buenas noches, Iker, y un saludo para esa familia, el equipo técnico también de Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. 22:50 minutos ahora mismo, esto es Milenio 3, vuestra propuesta en la cadena SER. Sabéis que seguimos de 3 a 4 y con un montón de informaciones, secciones, con las leyendas urbanas de Katia Rocha, con los viajes al misterio de Carlos Barroso, con nuestros fichajes Santiago Camacho, Nacho Ares, con Carmen Porter, con todo el equipo. Francisco Contreras, te suena esta historia, ¿verdad? Admitías y afirmabas constantemente: ha habido muchos casos que son calcados a este, y al final el silencio puede con todo. Sí, y demuestra las diferentes caras que tiene el misterio y que se ven en función del prisma o la cara por la que lo veas, ¿no? Seres antropomorfos, seres oscuros, lóbregos, en otros casos resplandecientes, que aparecen, que marcan la vida de una persona que aterrada ve lo imposible, lo sobrenatural, lo inexplicable, que ya no vuelven a ser los mismos y que aparece y desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Milenio3@cadenaser.com, Milenio3 con número @cadenaser.com. Os hacemos caso siempre. Estamos preparando, por cierto, un programa especial de 9:30 a 11 el día viernes, el Viernes Santo, de 9:30 a 11. No os lo perdáis, auténticos expedientes X de la Iglesia Católica. No os lo perdáis porque van a haber documentos irrepetibles. De 9:30 a 11 el viernes. Francisco, en La Cañada, año 95, mucho más casi en la frontera del milenio. Hablamos, como decimos, de gente absolutamente normal. En este caso vamos a hablar de un pueblo también asustado, de un caso muy parecido, uno de los más raros que nos hemos encontrado, ¿verdad? Sí, raros porque a diferencia del resto de los casos, como puede ser Escalante o Saucedilla, aquí se dejó grabado un extraño dibujo como prueba de ese encuentro con lo insólito.
Ocurría durante la madrugada del 5 al 6 de febrero de 1995, concretamente entre las 12 y la 1 de la madrugada, en la estación de La Cañada. Allí Miguel Ángel Portillo... Un pequeño pueblo de Ávila. Perdón. En Miguel Ángel Portillo, en aquel tiempo contaba con 25 años de edad, estaba en una caseta de madera prefabricada haciendo su guardia, como muchas y tantas noches. Se encontraba cenando cuando de repente el perro que tiene para hacer la vigilancia en las rondas nocturnas comenzaba a ladrar de una forma extraña. Una característica habitual, ¿verdad, Francisco, en este tipo de apariciones que tú tanto has investigado y que has recogido en los casos ese libro que puedes investigar? Suele ser un denominador común, ¿no? La extrañeza, primero, un silencio increíble, aterrador, como si la naturaleza se callase de repente. Truculento, como si la naturaleza se cayese de repente, y los animales con una extraña sensación, una extraña conducta, ¿no? En este caso el perro de Miguel Ángel empezó a ladrar de una forma distinta a la habitual, como aterrado. Él sale al exterior, la caseta del perro se encontraba a 50 metros de donde él estaba, y de repente ve como el perro, que estaba atado a una cadena con un mosquetón de los que se utiliza en montañismo, estaba suelto, estaba roto, y los recipientes donde el perro tenía la comida y el agua están levitando, están ingrávidos. Una descripción absolutamente inusual, absolutamente extraña. No habíamos conocido una especie de representación así, un guardia jurado. Luego todo un pequeño pueblo será partícipe de esta historia, una historia como ocurrió en Saucedilla, que murió en las páginas de los periódicos locales, que apenas tuvo repercusión, pero que nunca podrán olvidar interiormente esas personas marcadas por el misterio. Tú hablaste con David Casillas, que fue el primer reportero que fue allí. Teníamos antes a Gonzalo Pérez Arró, de Radio Navalmoral. Ahora tenemos a David Casillas, que era de el periódico de Ávila. Vamos a escucharle porque nos va a describir cómo fue esa primera escena que él pudo vivir entrevistando a los testigos. Alrededor de las 12 de la noche, él estaba en una caseta prefabricada haciendo su turno, estaba cenando, y de repente dice que oyó unos ruidos muy extraños en la calle. Vio que el perro que le acompañaba en las guardias ladraba de una manera que nunca lo ha oído ladrar, como si estuviera muy asustado. Abrió la puerta, salió, vio que la comida del perro, según contaba él, estaba saltando en el aire, ingrávida, y cuando volvió a la vista a la derecha, dice que se encontró una mujer levitando como a medio metro del suelo, y tenía según esto, no sabía, algo en la mano, no sabía si era una madera o un palo, bueno, algo de 1 metro de longitud, y que estaba trazando en el suelo unos dibujos que en ese momento no acertó a ver. Los antiguos egipcios e incluso pueblos mesopotámicos hablaban del Ka, del espectro que salía de nosotros mismos y que se quedaba ahí flotando y que a veces otros podían ver. Interpretaciones muchas, todas, desde el principio de los tiempos. Respuestas probablemente ninguna. Un día hablaremos profundamente de lo que es el espiritismo, los investigadores de espectros. Lo hacemos porque nos habéis pedido este tema en concreto. Pero estos casos son absolutamente extraordinarios y las fuerzas de seguridad del Estado los han investigado y han abierto expedientes sobre ellos. Nunca ha habido respuesta. Francisco Contreras, una figura quizá parecida a la de Saucedilla, con algo en la mano, una descripción única, tampoco pisa el suelo y está sobre la arenisca de la vieja estación de La Cañada. Una figura femenina resplandeciente, cubierta por una túnica que le llegaba de cabeza a los pies, y que en su brazo derecho portaba una especie de vara, de palo de madera, con el que parecía que estaba haciendo algún tipo de inscripción en el suelo. Hay un detalle muy curioso, que es que mientras Miguel Ángel Portillo veía toda esa secuencia insólita, fue a sacar su porra y no pudo, se quedó paralizado. No sabemos si por el miedo o por el fenómeno en sí, por lo que estaba viviendo. En ese preciso momento él sale corriendo 400 metros hasta el bar La Estación, el lugar más próximo, y empieza a contar a Soledad, la dueña del bar, todo lo que estaba viviendo, y hay un titular que es: ¿quién se ha muerto hoy en el pueblo que se me ha aparecido? Él pregunta eso, era una persona absolutamente incrédula en estos temas. Luego hablaremos qué fue de él, porque realmente sufrió una serie de experiencias desagradables y acabaron casi poniendo en peligro su salud. Pero tenemos la voz, tú la recogiste, de Soledad Álvarez, del bar La Estación, que es la primera persona que casi junto al lugar de los hechos recibe a este hombre completamente fuera de sí, alguien que nunca había dado el menor problema, y dice que ha visto algo extraordinario. Escuchamos a Soledad. Cuando entró el vigilante, este chico muy asustado, y le dije que qué le pasaba, porque yo lo encontraba muy asustado y él no podía hablar. Y bueno, luego ya cuando empezó a hablar dice... Fue una manzanilla, lo primero que pidió, una manzanilla, y bueno, luego ya pues dije yo, pero bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Y dice, ¿quién se ha muerto ya aquí? Y he sentido ladrar la perra y he salido y he visto una mujer morena muy guapa, con el pelo largo, levitando unos 50 centímetros del suelo. Encuentros con el absurdo, lo más raro del misterio.
aquí traemos algunos de los casos. Quizá para mayor colofón, la historia de la Cañada, de la que se sabe muy poquito, acabó con una prueba física. Algo quedó grabado en el suelo, algo que motivó peregrinaciones prácticamente de curiosos para ver qué significado tenía. Una especie de dibujo. Sagrario Álvarez, otra de las vecinas de la Cañada, nos lo expresa de la siguiente forma. Yo sinceramente, yo es que sí lo creo, sinceramente sí lo creo. Además la estrella se la veía dibujar. Además el cacharrito del perro estaba levantado un tanto de unos centímetros del suelo, sujeto solo. Eso no lo puede sujetar nadie. Un plato de metal que los vecinos llegaron a ver brincando solo cuando ese hombre, absolutamente aterrorizado, se iba dirección casi a que le atendiesen médicamente por el miedo que tenía en el interior. Un símbolo en el suelo, esto lo conoce muy poca gente. Y un símbolo que se llegó a fotografiar. Hay fotografías de ese encuentro con lo imposible, porque cuando Miguel Ángel llega al bar, él no quiere volver bajo ningún concepto a la caseta. Él pierde en esa carrera la cartera. Entonces el marido de Soledad y otro vecino del pueblo van al lugar y ven, no solamente descubren la cartera, sino que ven dos círculos concéntricos, una estrella de David de 5 puntas, y entre los espacios que dejan la estrella de David, 3 letras, S, T y N. Y dentro del círculo, dentro de la propia estrella, 3 números, 3 seises. La prueba de lo insólito... ¿Pudo haberlo dibujado alguien? Esa es la pregunta. ¿Pudo alguien aprovecharse de esa historia y dibujarlo en el suelo? Yo creo que no, porque Miguel Ángel tenía... Todo el mundo creía a Miguel Ángel en ese pueblo. Todo el mundo daba fe de que lo que había vivido era verdad. Incluso la leyenda, como es habitual en otros casos, cobró vida, porque decían que 100 años antes había aparecido la Virgen y que esto no era más que otra aparición virginal, entre comillas. Lo que sí es cierto es que Miguel Ángel Portillo actualmente, y después de ese caso, tuvo que necesitar asistencia mental. Estuvo con un psicólogo porque aquel encuentro con lo imposible le dejó marcado de por vida. Y lo que sí es cierto es que el perro que había allí y que le acompañaba en cada jornada nocturna para hacer la guardia, no quería ir a ese lugar bajo ningún concepto. Estaban aterrados, tanto animal como vigilante. Ocurrió así, Francisco, mil gracias. Una pequeña pincelada de casos que a veces ocurren, que a veces informa de ellos la policía. Hablaremos también de policía que se ha encontrado con el misterio. Quedamos con la misma pregunta. ¿Qué es un fantasma?